Los blue jeans son mucho más que un pantalón. Son historia, identidad y cultura en tela resistente. Un símbolo universal de libertad, rebeldía y autenticidad que trasciende generaciones y fronteras. ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fujita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Todo comienza con una tela, no con una prenda, ni con un símbolo, ni con una declaración de estilo, sino con una simple tela resistente, áspera, pensada para sobrevivir al polvo, al sudor y al trabajo físico. En la segunda mitad del siglo XIX, mientras los Estados Unidos se expandían hacia el oeste en busca de oro y fortuna, un joven comerciante bávaro, afincado en Nueva York, llamado Levi Strauss, llegó a California con la esperanza de hacer negocios. Pero no traía picos ni palas, sino rollos de lona marrón con los que planeaba fabricar tiendas y carpas para los mineros. Pero la historia, como tantas veces, dio un giro inesperado. Los mineros no necesitaban carpas, necesitaban ropa. Ropa que resistiera la tierra, el roce, la humedad y los interminables días bajo el sol. Y Levi Strauss, con la mirada práctica del inmigrante que ve oportunidades donde otros ven problemas, decidió reinventar su mercancía. Junto a un sastre de origen letón llamado Jacob Davis, comenzó a experimentar con cortes y costuras. Davis, que había notado cómo los pantalones de trabajo se rompían en las zonas de mayor tensión, los bolsillos, las uniones, las rodillas, tuvo una idea sencilla y brillante: reforzarlos con remaches metálicos, los mismos que se usaban para unir piezas de lona o cuero. Y aquello cambió todo. En 1873 patentaron juntos el diseño. Nacían así los primeros blue jeans, aunque entonces no se llamaban así. Eran pantalones de trabajo, toscos, resistentes, hechos de una tela conocida como denim, teñida con un color profundo, azul índigo, que además de ser bonito, tenía una ventaja práctica: disimulaba el polvo y las manchas del trabajo. El denim tenía una historia previa. Su nombre venía de Serge de Nimes, una tela francesa originaria de la ciudad de Nimes, tejida en algodón con un patrón diagonal que la hacía fuerte y flexible. Esa técnica europea viajó a América y se mezcló con la necesidad práctica de la vida fronteriza. Lo que comenzó como una solución funcional pronto se convertiría en uno de los mayores fenómenos culturales del siglo XX. Pero en aquellos primeros años nadie lo sabía. No era moda, era ropa de trabajo. Era el uniforme del obrero, del granjero, del buscador de oro. Eran, en esencia, la piel del esfuerzo. Ahora bien, el nombre blue jeans combina su color característico con su origen geográfico. El azul proviene del índigo, con el que se teñía la tela de denim, un tono que, además de ser atractivo, ayudaba a disimular la suciedad de quienes los usaban como ropa de trabajo. Pero la palabra jeans viene del francés jeans, que significa de Génova, la ciudad italiana donde se tejía una tela fuerte y resistente similar al denim, que luego se exportó a Europa y Estados Unidos. Así, los blue jeans son literalmente pantalones de Génova, teñidos de azul, aunque con el tiempo ese nombre se ha transformado en un símbolo global de durabilidad, estilo y cultura. Con el paso de los años, los pantalones de Levi Strauss y compañía comenzaron a extenderse más allá de las minas. Se convirtieron en la prenda elegida por los trabajadores del ferrocarril, los vaqueros y los mecánicos. Eran duros, confiables y baratos. En una época en que la ropa tenía que durar años, los jeans ofrecían exactamente lo que se necesitaba: resistencia. Los anuncios de la marca hablaban de durabilidad, de costuras irrompibles, de libertad de movimiento. Sin embargo, todavía no eran moda. Eran una herramienta, una pieza funcional del engranaje laboral americano. A comienzos del siglo XX, los blue jeans comenzaron a tejer su propio mito. Las películas del oeste, que se multiplicaron en los años 20 y 30, mostraban vaqueros vestidos con ese mismo tipo de pantalón,
Hollywood transformó lo práctico en épico. Lo que había nacido como una prenda de trabajo se convirtió poco a poco en un símbolo de independencia, de rudeza y de masculinidad. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y con ello una expansión inesperada. Los soldados estadounidenses llevaban jeans en sus ratos libres y cuando la guerra terminó, esa prenda los acompañó de regreso a casa y al extranjero. En los años 40, los jeans se convirtieron en un objeto de deseo en Europa, donde eran casi imposibles de conseguir. En la Alemania de posguerra, los jeans eran sinónimo de libertad norteamericana. En la Unión Soviética se convirtieron en una especie de contrabando cultural. En los países donde estaba prohibido, su sola posesión era una forma silenciosa de rebeldía. Pero el verdadero salto llegó en los años 50. El rock and roll explotó, las juventudes del mundo occidental comenzaron a cuestionar la autoridad y los jeans pasaron de ser una prenda útil a ser un grito generacional. James Dean en Rebelde sin Causa convirtió los jeans en el uniforme del inconformismo. Marlon Brando en The Wild On los hizo símbolo de desafío. Aquellos jóvenes que los usaban no querían parecer adultos, ni elegantes, ni respetables. Querían ser libres, querían sentirse distintos. En cada arruga y en cada mancha había una historia. En cada prenda gastada, una declaración silenciosa. Y así, los blue jeans dejaron de ser simples pantalones, se convirtieron en lenguaje. Eran la forma en que la juventud hablaba sin palabras, la manera en que una generación entera se definía frente a otra. Mientras los padres los veían como ropa de trabajo, los hijos los adoptaron como una bandera de identidad. La industria, por supuesto, no tardó en darse cuenta. Levi's, Wrangler, Lee y otras marcas empezaron a explotar ese nuevo significado, vendiendo no solo una prenda, sino una emoción. Y es así que los jeans se convirtieron en un símbolo de autenticidad, algo que nadie había planeado, pero que todos deseaban tener. El mundo estaba cambiando. Las décadas de los 60 y los 70 abrieron una grieta profunda entre las generaciones. Y en esa grieta, los jeans encontraron su lugar natural. Eran simples, accesibles, duraderos y sobre todo democráticos. No pertenecían ni a los ricos ni a los pobres. Eran el uniforme invisible de quienes querían cuestionar lo establecido, romper las jerarquías y caminar por la vida con los pies en el suelo. La contracultura los adoptó como emblema. En los campus universitarios, en los conciertos al aire libre, en las marchas por los derechos civiles y contra la guerra, los jeans eran la segunda piel de una juventud que buscaba autenticidad en un mundo saturado de hipocresía. Pero los jeans también tenían su lado oscuro. Detrás del mito, las fábricas comenzaban a multiplicarse. Lo que en el siglo XIX se había cosido en pequeños talleres, ahora se producía en gran escala en distintos rincones del mundo. Millones de manos anónimas, muchas veces mal pagadas, cosían la tela azul que vestía a las sociedades desarrolladas. La globalización de la prenda trajo consigo nuevas preguntas. ¿Qué significa llevar algo tan universal y tan desigual al mismo tiempo? ¿Puede una prenda ser símbolo de libertad si nace del trabajo precarizado? En esa contradicción, los jeans encontraron su propia complejidad, porque el denim no pertenece a nadie y al mismo tiempo pertenece a todos. Puede ser lujo o necesidad, puede costar 1000 monedas o 20, puede representar rebeldía o pertenencia. Es, en esencia, un espejo de la sociedad que lo usa. Y en los años 80, ese espejo comenzó a reflejar una nueva etapa, el consumo masivo. Las marcas de moda, desde Calvin Klein hasta Guess, comenzaron a transformar los jeans en objetos de deseo. Ya no eran solo ropa cómoda, eran el núcleo de una identidad aspiracional. Las campañas eran sensuales, provocadoras y presentaban los jeans como una extensión del cuerpo. Nada se interpone entre yo y Miss Calvin, decía Brooke Shields mirando a cámara. Aquella frase condensaba toda una revolución. El denim había dejado de ser una tela obrera para convertirse en una declaración estética. El capitalismo y la contracultura, dos fuerzas aparentemente opuestas, se encontraron en un mismo hilo azul. Los 80 también trajeron diversificación. Los distintos estilos se multiplicaron. Jeans desteñidos con ácido, de tiro alto, rotos, bordados con pinzas o con brillos.
Las pasarelas de moda incorporaron al denim como elemento central de sus colecciones. Diseñadores de lujo empezaron a jugar con la idea de convertir lo cotidiano en arte. Y es así que un pantalón podía ser una pieza de diseño tanto como un vestido de gala. Y mientras tanto su presencia se volvía cada vez más inevitable. En las calles, en los videoclips, en las revistas, en los cuerpos de artistas y modelos. En los 90 la historia dio otro giro. La estética grunge, con su aire descuidado y su espíritu de apatía, recuperó la esencia original del jean. Lo imperfecto, lo usado, lo verdadero. Kurt Cobain, con sus jeans rotos y sus camisas de franela, representaban un tipo distinto de rebeldía. Ya no era la rebeldía heroica de James Dean, sino la desilusión de una generación que se sentía perdida entre la abundancia y el vacío. El denim volvió a mancharse, a romperse, a arrugarse sin culpa. Las grandes marcas lo abrazaron de nuevo, entendiendo que incluso la desidia podía ser una estética vendible. Al mismo tiempo, la cultura hip hop transformó la silueta. Los jeans se ensancharon, bajaron de cintura, se llenaron de logotipos y bordados llamativos. La calle dictaba las reglas. Cada pliegue, cada doblez, cada cadena colgando tenía un significado. En los suburbios de Nueva York o Los Ángeles, el jean era una declaración de orgullo, de pertenencia a una comunidad. Lo que antes había sido un símbolo de la Norteamérica rural se convirtió en la bandera de la Norteamérica urbana, y de ahí se expandió al mundo entero. En cada barrio, en cada esquina, el denim seguía contando historias. Mientras tanto, en Europa, los diseñadores reinterpretaron el mito. Marcas italianas y francesas comenzaron a experimentar con tejidos más finos, con cortes más sofisticados. Los jeans podían ser parte de un traje, combinarse con un blazer o incluso desfilar en la Semana de la Moda de París. El azul ya no era solo el color del trabajo ni de la rebeldía, era el color de la modernidad. Lo que había nacido de la necesidad se había transformado en lujo, y el lujo, a su vez, buscaba parecer auténtico. Al cerrar el siglo XX, los blue jeans ya eran un idioma global. Se hablaban en todas partes sin necesidad de traducción. Desde Tokio hasta Buenos Aires, desde Nairobi hasta Estocolmo, millones de personas los vestían sin preguntarse de dónde venían. Eran tan naturales como respirar, tan universales como una canción popular. Pocos objetos han logrado esa hazaña, atravesar las clases sociales, ideologías, culturas y épocas, manteniendo siempre su esencia. Los blue jeans lo hicieron y lo siguen haciendo. Sin embargo, detrás de esa prenda tan popular se escondía una paradoja. La producción de jeans se había convertido en una de las más contaminantes del planeta. El índigo sintético, los lavados con químicos, el consumo de agua y el uso intensivo de energía dejaron una huella ambiental inmensa. Se necesitaban miles de litros de agua para fabricar un solo par de pantalones. Las fábricas en Bangladesh, India, México y China producían millones de unidades cada año para satisfacer la demanda global. El denim, ese tejido que había nacido como símbolo de trabajo honesto y conexión con la tierra, se había transformado en una maquinaria industrial que amenazaba precisamente aquello que lo inspiró. En respuesta, surgió una nueva conciencia. Diseñadores, activistas y consumidores comenzaron a cuestionar la procedencia de sus prendas. Aparecieron movimientos de moda ética, colecciones sostenibles, marcas que apostaban por el reciclaje o por procesos de bajo impacto ambiental. Y es así que el jean entró en un proceso de introspección. ¿Acaso podía reinventarse sin perder su esencia? Algunos talleres empezaron a rescatar técnicas tradicionales, teñidos naturales, algodón orgánico, procesos de lavado sin químicos. Se volvió a hablar del valor de lo artesanal, de la ropa que envejece contigo en lugar de ser descartada tras una temporada. A la par, surgió una reflexión más profunda sobre su significado cultural. ¿Qué representan los jeans hoy? En un mundo fragmentado donde las identidades se multiplican y cambian constantemente, los jeans permanecen como una de las pocas cosas que todos entendemos. Su valor no está en la novedad, sino en su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. Son una prenda que se moldea al cuerpo, pero también al tiempo. No envejece, evoluciona. Quizás por eso siguen siendo universales. En una aldea de la India, en un café de París, en un barrio de México o en un mercado de Lima, los jeans significan lo mismo: humanidad compartida.
Todos los llevamos, todos los entendemos, todos los reconocemos. Son la prenda democrática jamás creada y al mismo tiempo una de las más íntimas. Y es así que unos jeans no solo son ropa, son un registro del cuerpo y de la vida. Las marcas en el tejido cuentan historias invisibles, los pasos que dimos, las horas que pasamos sentados, las cosas que cargamos en los bolsillos. En ellos queda algo de nosotros. Los jeans, más que en una prenda, se convirtieron en un espejo del alma. En su aparente sencillez cargan una paradoja profunda. Son lo más común y lo más personal al mismo tiempo. Nadie se sorprende al verlos, pero cada uno los lleva de un modo único. Y fíjense que en una sociedad obsesionada con la distinción, el jean nos iguala. En un mundo que teme la uniformidad, el jean nos diferencia. En ese equilibrio casi invisible explica su poder. Son una metáfora de la humanidad contemporánea. Diversos, contradictorios, imperfectos, pero unidos por un hilo compartido. El filósofo Roland Barthes decía que el mito moderno no está en los objetos extraordinarios, sino en los cotidianos. Los jeans son uno de esos mitos silenciosos. Son una prenda que se volvió invisible de tanto usarse, pero que al mismo tiempo está cargada de sentido. Cuando los jóvenes de los años 50 se los ponían, estaban diciendo sin palabras que no querían parecerse a sus padres. ¿No es cierto? Cuando las mujeres de los 70 los adoptaron, estaban reclamando un lugar propio en el mundo. Cuando los trabajadores del siglo XIX los llevaban, estaban construyendo un país con sus manos. En cada época, el mismo objeto se llenó de significados distintos, como si el denim absorbiera los sueños y las frustraciones de cada generación. Quizás por eso los jeans siguen funcionando como símbolo de autenticidad. En una época donde todo puede ser virtual, donde la imagen puede fabricarse y manipularse al instante, los jeans conservan algo táctil, real, imperfecto. Son una memoria que se arruga. Cada pliegue es una huella del cuerpo que los usó, como una especie de biografía textil. Se podría decir que los jeans son una piel adicional, una segunda capa que guarda el tiempo. No se pueden fingir del todo, incluso los que se compran rotos terminan moldeándose a quien los lleva. Y esa fidelidad al cuerpo es también una fidelidad al yo. Hay algo profundamente humano en eso, la idea de que lo verdadero no es impecable, sino lo vivido. Los jeans, con sus desgastes y costuras visibles, nos recuerdan que la belleza no está en la perfección, sino en el uso, en la experiencia. En un sentido filosófico, el jean es una refutación del olvido. Es una prenda que insiste en recordar que se niega a ser borrada por la moda del instante. En un mundo donde todo se reemplaza, el denim envejece con dignidad. Es una forma de resistencia a la obsolescencia programada de las cosas, pero también frente a la del ser humano. Si uno observa con atención, los jeans también cuentan la historia del capitalismo moderno. Sí, señor. Desde su invención nacieron de una necesidad práctica. Se industrializaron, se globalizaron y luego se reinventaron como un símbolo cultural. Son un producto y una idea, una prenda y un mito. Encarnan la promesa de la libertad individual y al mismo tiempo las contradicciones del consumo masivo. Comprar un par de jeans nuevos puede parecer un acto inocente, pero detrás hay siglos de historias, cadenas de producción, decisiones políticas y millones de trabajadores invisibles. Cada hilo lleva el eco de todas esas vidas. En los museos de moda, algunos jeans antiguos se exhiben como piezas de arqueología contemporánea. Se los mira con el mismo respeto con el que se mira un objeto ancestral, porque lo son. Son testigos de un siglo de cambios, de luchas, de sueños y contradicciones. En ellos se lee la historia de la industrialización, del feminismo, del arte, del trabajo, del ocio. Lo curioso es que, a pesar de todo, nunca perdieron naturalidad. Pocos objetos han sabido sostener tanta carga simbólica sin perder su uso cotidiano. En los últimos años, algunos artistas y fotógrafos han comenzado a explorar el jean como soporte narrativo. Hay quienes lo cortan, lo tiñen, lo desarman, lo cosen de nuevo, tratando de revelar su estructura interna, como si quisieran entender no solo cómo está hecho, sino de qué está hecho culturalmente. Otros lo usan como metáfora del paso del tiempo, como materia viva, porque el denim cambia, se adapta, envejece y en ese proceso se asemeja a nosotros.
No hay dos pares idénticos, como no hay dos biografías iguales. Y tal vez, por eso, en la era del exceso, los jeans representan una forma de equilibrio. No pretenden llamar la atención, pero nunca pasan desapercibidos. Se adaptan a cualquier contexto sin perder su identidad. Es la prenda que puede viajar del campo a la pasarela, de la fábrica al festival, del trabajo al arte. Son el punto medio entre lo funcional y lo poético, entre lo común y lo singular. En un tiempo donde todo cambia demasiado rápido, los jeans siguen recordándonos que lo esencial puede ser también lo más simple. Quizás por eso, cuando uno se pone un par de jeans viejos, siente una especie de serenidad. Es como si el cuerpo reconociera algo familiar, algo que le pertenece. No importa cuántas modas pasen, cuántos algoritmos se inventen, cuántas tendencias nos prometan reinventar el mundo moderno. El denim sigue ahí, discreto, paciente, esperando ser usado. Su historia es la nuestra y su futuro depende de lo que decidamos hacer con él. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comenten y compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.